¿Qué tal, banda? Voy a grabar otro video más de YouTube, ahora un poquito más informal. Ahorita me nació hacer un pequeño vlog, más que nada para mostrarle, pues no tanto el entrenamiento, sino también para que vean cómo es que llevo yo mi preparación. Hoy me toca una visita con Jorge Garza Fox, mi nutriólogo, que ya se los he comentado en otros videos. Voy a grabar un poquito del entreno y para ver qué me comentan allá, que ya estamos cerca del evento. Bueno, ya faltan unas 9-10 semanas, que pues el tiempo ya se va volando. Me pasa que cuando empiezo a contar las semanas, siento como que de la nada ya faltan 2, o sea, se me pasa muy rápido, por eso prefiero no contarlas. Pero ni pedo. Ahorita nos toca un entrenamiento de brazo, recordatorio de las piernas, pantorrillas, antebrazo. Se escucha como que son muchas cosas, pero pues ya saben que estoy manejando pocas series y realmente pues al brazo casi no le estoy metiendo, me estoy dedicando más hacia el antebrazo, pantorrillas. No va a ser tan enfocado a mostrarles los ejercicios ni nada de eso. Voy a grabar un poquito del entreno para ver si pues ahí sale algo bueno. Pero la idea de esto es para que mostrarles mi condición y tenerlos informados a los que les interese, ¿va? Cómo es que llevo la preparación. Un atleta natural, semanas previas a una competencia. Para todos los natis que quieren saber cómo es que yo lo hago, pues bueno, espero que documentar esto les pueda aportar algo. Y los que tengan intenciones de competir, pues se quieren animar y les da vergüenza, pues para que vean cómo es este mundo también del bodybuilding. Bueno, pues vamos a ya no tirar tanto rollo y vamos a ponernos a entrenar. Apenas vamos a iniciar lo de brazo, apenas terminamos pantorrilla, piernas, pero pues vamos a darle. Ahorita ya les muestro con el pump. Primer ejercicio para bíceps, ahí te le acabo uno de tríceps. Pues ese ya lo mostré en videos anteriores, igualmente estos. Solamente le voy a dar una serie de este ejercicio y lo voy a trabajar en diferentes posiciones con el hombro para darle un enfoque diferente pues a las cabezas del bíceps, ¿verdad? Unos en estiramiento, otros en donde el punto máximo sea en acortamiento. Bueno, pues vamos a dar para que bombea. Me gusta manejar pesado, que me salgan entre 8 a 10. El fallo. Me concentro en contarles porque luego cuando estoy hablando me pendejo todo. Estaba viendo un video anterior que subí, según yo había sacado 10 y saqué 8 ya cuando vi el video. Bueno, esta es solamente una serie. Allá le voy a dar, ahorita les enseño ese ejercicio y también voy a agregar unos martillos. Y ya me voy a dedicar el antebrazo. Entonces lo vamos a hacer el press JM. Es California. Lo importante es que traten de empujar desde el tríceps. No abren mucho no separan mucho los codos del cuerpo, porque no se involucre tanto el pectoral. Y estiren de más para que no entre tanto el hombro. Su madre. Ya siempre es el que hago. Solamente le doy 2 series y una serie de una extensión. Pero ahorita lo van a ver. Déjenme paso a hacer bíceps. Voy a dar el spider, vamos a...
Y la cagué. No descansé entre ejercicios. Cuando hagan series antagonistas, traten de descansar un minuto para que recuperen el aire, no estén tan acelerados y puedan rendir bien en los dos ejercicios. Por ejemplo, dice aquel, minuto de descanso, paso a hacer el antagonista, que en este caso es el bíceps. Minuto de descanso y otra vez así. Nos vamos a ahorrar tiempo con ese tipo de biseries. Ahorita yo lo acabo de cagar. No tomé nada de tiempo y sí me afectó un poquito, me sentía muy agitado y eso va a afectar en las repeticiones que pudiera sacar, va a afectar en tu rendimiento. Entonces, apliquen las series antagonistas para ahorrar tiempo, simplemente háganlas para sacarle mejor provecho, que es descansando y evitar que se acumule tanta fatiga. Vamos a pasar a la siguiente biserie. Lateral, aquí agarré esta, me fue el nombre, un grillete con lo que trabaja en el culillo, pero yo lo voy a utilizar para la muñeca, ya que se alinea mejor al momento de hacer esta extensión. Mi polea no es la más ergonómica, así que me tengo que adaptar. Estuviera mejor si se pudiera mover. Y pues esto tiene algo de fricción, es lo que me complica un poquito el hacer este ejercicio. Pero pues aquí como quiera se le puede dar. Aquí me estabilizo. 2, 3, 4, 5, 6. Ya saben, si no hacen caras, es que están haciendo güeyes. Ahora, lo que les comenté de lo anterior, también en ejercicios unilaterales, descansen un poco. Es lo mismo, tienen que recuperar el aliento, que se les quite lo agitado, y luego ya le dan el otro brazo para que no les afecte. A menos de que tengan más atrasado un brazo que otro, pudieran aplicarlo como una técnica. Supongamos que tengo más desarrollado mi lado derecho, empezaría con mi lado izquierdo y sin descansar le doy mi lado derecho para que no me sienta tan fuerte al momento de darle. Es lo que yo aplicaría. Pero si estoy estable, estoy normal, descansaría entre cada brazo. Entonces, ese es el caso. Voy a descansar y ahí te le voy a dar el otro. Y me acuerdo cuántos me salieron. Madre, como que se me traba la pola aquí en la mitad del recorrido. Vamos a hacer martillos. Michael le va a dar unos 25, pero voy a descansar. Voy a tomar. Ayer me tocó ir a terapia. Chequen. Ando todo lleno de moretones, pero la verdad es que ni sabía que tenía tan cargado el hombro, tan contracturado. Pero pues ahí Dan me trató. Simplemente tenía una molestia, a veces no sé si les pasa a ustedes. Cuando yo hago unos laterales, si no acomodo bien, siento un dolor muy fuerte aquí. Entonces ya nada más me acomodo y me sale bien. Ya con todo lo que me hizo me alivianó, pero aún como que le falta poquillo. Pero pues son varias sesiones. Entonces por eso si ven varias marcas, es por eso, porque no vayan a pensar otra cosa. Vente. Sargento. Me gusta darle desde aquí, este ángulo no desde acá. Cálenlo así, van a ver cómo se siente más. Ya vamos a pasar más directo hacia el antebrazo. Pero bueno, les digo, no creía que fue un vlog tan dedicado al ejercicio. A ver si nada más hago unos tomas y ya. Ahorita va más que nada va dedicado para que vean cómo es que me checan y todo eso. Vamos a descansar.
Muy bien, pues ahí quedó ya la rutinita. Ahí te le acabo de dar brazo, perdón. Acabo de terminar el antebrazo. Ya con esto finalizo mi rutina. No les grabé casi nada del antebrazo, solamente algunos ejercicios como les comenté. Ya ahorita me tengo que ir, voy a hacer un almuerzo, comida, puga, porque yo no vivo en Monterrey, vivo cerquita. Entonces tengo que irme con tiempo suficiente para llegar a tiempo a la cita. Pero ahí les va, quiero mostrarles también mi condición ahorita antes de las comidas, porque no sé si les pasa a ustedes que después de hacer una comida como que se empiezan a retener. A mí me pasa eso, pero por la cantidad de carbohidratos que manejo. Déjenme, me encuero. Ahí va la condición, si los comparan con el primer video que subí. A la madre, yo se me olvidó agarrar el micrófono. Si lo comparan con el video que subí en el primer vlog, que fue hace unas 4 o 5 semanas, ya se va a notar algo de cambio. A lo mejor no tan drástico. Déjenme pongo esto acá porque ya se va a notar algo de cambio, a lo mejor no tan drástico, pero para que vayan notando. La idea es eso, luego voy a compararlo ya el día del evento y que vean que no es algo rápido, lleva tiempo, pero sí se hacen las cosas bien hechas. Ya que si les queremos hacer demasiado rápido, pues vamos a perder mucho tamaño. De hecho siento que ya se me ven un poquito más los cuadrillos, pero ya estoy algo retenido. Obviamente yo consumo demasiado sodio, muchos carbohidratos, y eso me ayuda también en la hora de hacer mi puesta a punto, no sufrirle tanto, porque se empieza a jugar con eso, bajar un poquito el sodio, los carbos, y me empiezo a ir sacando agua y agua y agua y agua. Pero bueno, ahí viene el fierro viejo, no sé quién. Chingada, siempre que quiero grabar algo pasan estos güeyes. Ya está. Vamos a... La madre me dejan grabar a gusto hoy. Ya nos vamos a bañar. Y ya caímos bien. Estoy bien quemado de donde saco los pelos a pasear. La madre. Sale. Ahí te los veo por allá. Voy llegando bien tarde aquí a la cita con el Nutri, pero pues bueno, a ver cómo puedo grabar. Que me dan chance. Sí, o sea, es que pues, a veces como que prefieres lo práctico, nada más pum, Sí, por el tiempo. Sí, es que pues, vamos a ver cómo viene el peso, vamos a ver las medidas. Sí. Suele pasar en el gimnasio también cuando tienes gente, ya como que te das dando cuenta quién sí. Ahí te acabo de comer también. Bueno, sí, es algo de... Digo, más que todo ahorita, bien el peso, yo te lo hago la relación a cómo está todo. A veces por lo menos, y hoy todavía en la mañana, pero ahorita ya me siento lleno, ahorita un poquito controlado por la mano que me meto lleno en el Uber. Un poquito los cameros. Pues se mantuvo ya más el peso, entonces mantuviste peso, entonces vamos a ver cómo vienes, recuperaste la pierna que había bajado un poquito, la volviste a recuperar, traes otra vez 1,5 centímetros de diferencia, entonces ya traes tu pierna otra vez que traías la vez anterior. O sea, la estrategia que hicimos de agregar más carros. Sí, el día de pierna pues nos fue bien. Vamos a ver. La relación para mí del entrenamiento es la relación donde le mueves al entrenamiento o le movemos a la comida o le movemos a los dos. Entonces, cuando la comida está muy baja, el sistema de entrenamiento que me dices está muy bien. Okay. Porque no te permite estar tan desgastada. Pero si el volumen de comida se mantiene más o menos alto, llega un momento donde no te da para el cambio. Porque después tienes menos desgaste. Pues traes 0.3% abajo. Digo, aumentaste masa muscular de la pierna, lo cual está bien. De los costados, estás en 12, estás en 10.2. Tu puesta a punto de los costados, pues ya es el otro paso que sigue. O sea, más que nada esto. Sí. El que no se movió mucho es el de la espalda baja.
Y ese tiene que ver cuando algo te cae mal. Por eso te pregunté ahorita, ¿cómo te sentí? Mejor tiene que ver también la semana pasada, ¿no? Que estuve muy inactivo. O sea, por las lluvias ya no saqué a los perros a pasear y Menos movimiento total. sí, o sea, porque pues casi no podía sacarlos. El entrenamiento era muy, pues llegaba al fallo ni nada. Sí, de descarga. Le estoy bajando a los carbohidratos cuando no entrenas, los carbohidratos cuando entrenas, pero no, no al de la pierna. Estoy disminuyendo un poquito el tren superior. Y prepárate porque el futuro de lo que sigue es el día del descanso. O sea que... Ese es el que a veces me bajé ahorita, pero ese es el que le voy a... Digo, dependiendo a cómo avances, la siguiente es el que le voy a estar bajando. Fíjate que ese no me pesa mucho. No, ¿cómo te pesa Ahorita. ahorita? Esa historia ya me la sé. Pero, por ejemplo, es que yo puedo empezar el domingo con un ayuno y no me pesa tanto. Ah, sí, tú nomás acuérdate, el futuro de ese día. Ah, dices porque las compactas, las comidas. O sea, no tan pegaditas, pero por ejemplo, en vez de hacer mi primera comida a las 9, 10 de la mañana, a veces a las 12, a la 1, Ya. luego ya empiezo. O sea, es que yo puedo estar sin comer, ya no hago la primera comida y como que ya... Sí, ya se empieza a dar. Sí. Entonces te envío ya este plan. Sí. Y al ratito más tarde te envío, bueno, mañana más bien dicho, te envío cómo queda lo otro. Sí, ¿De sí. acuerdo? Por lo pronto sigo con lo que tienes tú. Sí, yo ya te lo envié, pero lo de la liga. Ah, sí, sí. En comida libre ya. De comida libre, despídete si quieres esta semana. Porque ahora sí, esta semana ya se acabó. La siguiente ya. Sí. Ahora sí, bueno. Para despedirme bien. Me falta que eso no lo voy a despedir. Gracias. Anda, no lo voy a despedir. Muy bien, pues ya no alcancé a grabar ese mismo día. Lo que escuchas la mía, se escucha un ruido raro. Entonces, ya escucharon, ya me la voy a pelar con la comida libre. Ya el lunes voy a comer más que pura. Por eso ahorita le ando pegando una chinga a todo lo que pueda. Ya para despedirme bien. Acá hay hasta palomitas para llevar. Los nachitos. Y en la noche a ver si una pisito o algo, porque ya van a ser como 9, no sé cuántas semanas, o a lo mejor hasta casi finales de año, que voy a volver a hacer una comida libre. Entonces vamos a despedirnos como campeones. Ya me había mentalizado, pero hay que darle una buena despedida. Y si les gustó el video y quieren ver más de los que les voy a compartir acercándose mi fecha de competición, si quieren ver tips, rutinas, cosas del bodybuilding natural, etcétera, ya saben, suscríbanse, denle like, comenten, que todo eso me ayuda mucho a mí, que apenas voy empezando con el canal. Y no olviden también seguirme en mis otras redes sociales, que por aquí se los voy a dejar. Ahí tengo con magia. Y bueno, nos vemos la otra semana en un próximo video. Yo por mientras me voy a chingar esto. Y chinga madre, ahorita me voy perdiendo. Va a salir la de Deadpool y me la voy a pelar para verla. Entonces voy a tener que meter el topper de contrabando. Bye. Hasta luego.